¿Es de la guía el problema? ¿Cuál es? Es el E del tercer punto, el de los diagramas de correlación. Ajá. ¿Cuál es el problema? El de yodo diatómico. Ajá. Mi duda era en el diagrama de correlación si teníamos que poner la configuración electrónica desde 5S2 pasando por 4D10 y al final con 5P5, o si podíamos omitir la parte del 4D y solamente poner lo que sería, no sé, la capa de valencia. ¿Cómo se llamaba la teoría? Teoría de la capa de valencia. Así es. Esos electrones que están en orbitales d, en realidad no están jugando, no están disponibles para el intercambio químico. Ajá. Vamos a ver en esta teoría que vamos a revisar el día de hoy, que en principio sí es adecuado meterlos, pero para la teoría de Linus-Pauling, la teoría del enlace de valencia, no es necesario. Eso para los elementos representativos. Acuérdate que son los elementos de los bloques S y P. Si nosotros estuviéramos en estructura de hibridación con esta teoría para un metal de transición, ahora los electrones que se encuentran en orbitales d sí serían electrones de valencia, entonces sí los tendríamos que ocupar. ¿Va? Pero para elementos como el yodo que se encuentran en el bloque P, no es necesario. Los únicos de valencia son los electrones S y los P. Va, que va. ¿Va que Gracias. va? Entonces puedes ignorar esos electrones en D. Va, que va. ¿Vale? Sí, gracias. Ok. Bueno. La teoría que... ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Ninguna? Bueno. La teoría que vamos a revisar el día de hoy se llama teoría del orbital molecular. Esta teoría surgió poquito después, casi de manera paralela a la teoría del enlace de valencia. Ya no fue por parte de un solo investigador, ¿se acuerdan que la del enlace de valencia fue de Linus Pauling? Esta fue una contribución de 4 investigadores principales, aunque muchos más antes y después hicieron contribuciones importantes. Pero digamos, los pilares son el Robert Hund, que ustedes conocen, el de la regla de la máxima multiplicidad, otro que se apellida Mulliken, otro se llama Leonard Jones y el cuarto se apellida Slater. Ajá. Varias veces en química inorgánica se escuchan conceptos que tienen que ver con estas personas. Por ejemplo, ya saben ustedes de la regla de la máxima multiplicidad de Hund. Existe un potencial que se llama potencial de Leonard Jones. Existen un tipo de orbitales que se llaman orbitales de Slater y también hay una forma de calcular la carga nuclear efectiva que se llama regla de Slater. Y así, varios tuvieron contribuciones importantes y entre esas contribuciones surgió esta teoría del orbital molecular. Básicamente consiste en llevar a cabo lo que ya conocemos de la teoría del enlace de valencia, es decir, llevar a cabo combinaciones lineales de orbitales atómicos que me van a dar lugar a orbitales moleculares. O sea, el espíritu de esta teoría es muy parecido a la del enlace de valencia. Me dice que los orbitales atómicos pierden su identidad en la molécula, se vuelven a combinar linealmente para generar un conjunto de nuevos orbitales que ahora se encuentran localizados en la molécula. Pero recuerden que seguimos bajo el concepto de que el electrón es una onda estacionaria. Seguimos bajo el concepto de orbital que me define a la densidad electrónica. Ajá. Entonces, los orbitales atómicos pierden identidad, ahora forman un conjunto de orbitales moleculares mediante la combinación lineal. Ajá. Seguimos trabajando con un fenómeno de interferencia entre ondas. ¿Se acuerdan que habíamos visto nosotros el caso de interferencias constructivas? Por ejemplo, dos ondas que se encontraran en fase, a la hora de interferirse de forma constructiva, me generan un tren de ondas que también corresponde en fase, pero cuya amplitud es mayor. Ajá.
Este sería el caso de la interferencia constructiva que vimos en la teoría del enlace de valencia. Hay una parte importante aquí en esta teoría del orbital molecular, y es que también se incorpora una interferencia destructiva, pero vamos a ver en un momentito a qué se refiere, ¿va? Bueno, para la teoría del enlace de valencia, esta interferencia constructiva me daba lugar a orbitales híbridos, y veíamos que esos orbitales híbridos tenían una energía potencial menor con respecto de los orbitales atómicos que los formaban, principalmente por la razón del problema de la partícula en la caja. ¿Se acuerdan que la interacción electrostática, o bueno, la energía potencial que siente la partícula en la caja se minimiza en el momento en el que la caja se vuelve grande, ¿no? Entonces, el hecho de que los orbitales atómicos formen orbitales híbridos en la teoría de Linus-Pauling se explica por este hecho, de que tengamos un mínimo en la energía potencial a la hora que hacemos más grande la amplitud de la onda estacionaria. Aquí más o menos se cumple la misma cosa, pero vamos a ver cómo funciona. Tenemos nosotros otra vez la formación de la molécula de hidrógeno como ejemplo. La interferencia constructiva de las ondas que definen a los electrones ocurriría de la misma manera. Tengo que había en la molécula un hidrógeno de este lado, otro del otro. Podríamos pensar que la configuración electrónica para uno de los hidrógenos es 1s con un electroncito y para el otro es la misma, ¿no? O sea que a un electrón de tipo 1s, recuerden que esto es una pelota con fase positiva, que interferir con otro electrón de la misma naturaleza, 1s. Recuerden que los núcleos viven adentro de esa pelotita, y como vimos en la teoría anterior, los núcleos se aproximan hasta la distancia que de forma electrostática minimiza la energía potencial del sistema. ¿Y qué ocurre con la interferencia constructiva de las ondas? Veíamos que esto forma un orbital que es radialmente simétrico con respecto del eje internuclear y se conservan las características de fase. Sigue teniendo fase positiva, y si nosotros lo veíamos desde acá, entonces veíamos esa característica simétrica justamente, ¿no? Que es radialmente simétrico con respecto del eje internuclear. Recuerden que el eje internuclear se encuentra aquí. Eso me define un orbital de tipo sigma, ¿ok? Ahora, esta información la voy a meter también en un diagrama de correlación, nada más que es un diagrama de correlación ligeramente diferente del que habíamos estado revisando. Voy a pintar otra vez con respecto de la energía potencial a los orbitales atómicos que están formando los orbitales moleculares. Ahora voy a decir que aquí de este lado se encuentra un orbital atómico 1s y del otro lado se encuentra el orbital atómico 1s para el otro hidrógeno. La ocupación en orbitales atómicos, ustedes saben que es esta de acá, ¿va? Bueno, esta contribución de interferencia constructiva que puse aquí arriba, el orbital de tipo sigma, se va a reflejar como un descenso en la energía potencial con respecto de los orbitales atómicos. O sea, esto de acá es un orbital de tipo sigma que se formó a partir de la contribución de un orbital 1s con un orbital 1s del otro átomo de hidrógeno. Este baloncito de rugby que estoy pintando aquí es este orbital de tipo sigma que tiene menor energía potencial. Ahora, ¿cuál es la razón de que tenga menor energía potencial? Exactamente la misma que en la teoría del enlace de valencia. Como tengo una caja de potencial mayor, eso hace que la partícula en la caja sienta una menor interacción, por lo tanto, la energía se minimiza, ¿ok? Pero hay una cuestión adicional. Puedo tratar con una interferencia destructiva de ondas. Veamos cómo ocurre. Imagínense que tengo dos ondas también de tipo sinusoidal. Nada más que ahora ya no van a coincidir en fase. Una se encuentra acá y la otra vamos a ver que se encuentra acá, por ejemplo.
¿Cómo se vería la interferencia para esas dos ondas? Aquí están justamente en la fase contraria. Yo vería que la amplitud de las ondas disminuye hasta cero. Puede que no sea el caso. Puede ser que tenga una onda resultante que tenga una amplitud menor, ¿no? Y ciertas características nodales. En este caso, sí, la amplitud tendría que disminuir hasta cero. Depende de cómo sea el traslape de estos dos nubes orbitales, es el tipo de interferencia destructiva que voy a tener. Para el caso de la molécula de hidrógeno, eso correspondería ahora a la operación de sustracción entre las dos ondas estacionarias. O sea, tengo el orbital 1s, que tiene fase positiva, y ahora le voy a restar el orbital 1s del otro átomo de hidrógeno, que también tiene una fase positiva. ¿Cómo se verá la ondita resultante? Recuerden, los núcleos se aproximan hasta la distancia que minimiza la energía potencial. ¿Y la onda? ¿Cuál es el efecto de este signo negativo sobre la onda de la derecha? La polarización. Polarización. Recuerden que esto no tiene nada que ver con la electrostática, son simplemente signos de fase. La orientación que tiene. La orientación, por ahí va. Miren, la onda de la derecha va a tender a escapar del eje internuclear, su densidad electrónica. Va a conservar su signo de fase, va a seguir teniendo fase positiva. Pero la onda de la izquierda va a cambiar de fase como resultado de este signo negativo. También va a tender a escapar su densidad electrónica de la región internuclear y voy a tener un cambio de fase. Ahora se va a volver de fase negativa. Fíjense que ahora tengo un plano nodal que es perpendicular al eje internuclear. El eje internuclear era este de acá, ¿no? ¿Qué era un nodo? Era una región del espacio en el que la amplitud de la onda vale cero. Estos son nodos. Y además tengo un cambio de fase. Esto cambia de fase positiva a negativa. Lo mismo estoy teniendo aquí. En el eje internuclear perpendicular tengo un plano nodal. O sea, aquí la función de onda tiene que tener un valor de cero. No tengo densidad electrónica. Y además tengo un cambio de fase de positivo a negativo. Ajá. Ahora, si yo pongo mi ojo aquí, ¿qué es lo que vería? Vería que aquí está un núcleo, detrás está el otro. Ahí tengo una región de fase negativa y detrás está la región de fase positiva. Es radialmente simétrico todavía con respecto del eje internuclear. Entonces, ¿qué simetría tiene este nuevo orbital? Sí, es radialmente simétrico con el eje internuclear. Están despiertos, ¿verdad? Ajá, sigue teniendo simetría sigma, nada más que la presencia de este plano nodal perpendicular al eje internuclear hace que se convierta en un orbital sigma de antienlace. Lo voy a denotar como un sigma asterisco. Ajá. Se llama orbital sigma de antienlace. Orbital de antienlace. ¿Ok? Este orbital de acá, que también era sigma, es un orbital que estabiliza a la molécula. Es un orbital de enlace. Y este orbital de antienlace desestabiliza a la molécula. O sea, que si este bajaba la energía potencial del sistema, el orbital sigma de enlace, el sigma de antienlace va a incrementar la energía potencial del sistema. Su contribución energética va a ser simétrica a la del enlace. Nada más que, digamos, tiende a destruir a la molécula, tiende a desestabilizarla. Este es el orbital sigma de enlace, este de acá es el orbital sigma de antienlace, y desde luego serían estos ojitos de visco, ¿no? O sea, el orbital sigma de enlace era el balón de rugby, y el orbital sigma de antienlace son los ojitos de este visco. ¿Sale? Ok. Este nuevo conjunto de orbitales moleculares son lo que tiene identidad en la molécula de hidrógeno. Ya no existen estos orbitales 1s
que eran orbitales atómicos. Se combinaron linealmente para generar este nuevo conjunto de orbitales moleculares. Esto es lo que yo veo en la molécula, ¿va? Ahora, voy a llenar estos orbitales moleculares de menor a mayor energía potencial utilizando los electrones que yo tenía en orbitales atómicos. Tengo 2 en total en orbitales atómicos, ¿no? Entonces lleno esos orbitales moleculares obedeciendo la regla de la máxima multiplicidad de Hund. O sea que voy de menor a mayor energía potencial. O sea, 1 y 2. Se aparearon los electrones en este orbital sigma de enlace. ¿Va? Déjenme definirles un nuevo concepto que se llama orden de enlace. Ese orden de enlace lo voy a denotar como OE, nada más. Y se calcula de la siguiente manera. Es igual a un medio de los electrones. A ver, déjenme ir para acá. Un medio de los electrones en orbitales de enlace menos los electrones en orbitales de antienlace. ¿Ok? Calculen el orden de enlace para la molécula de hidrógeno. Veamos. ¿Cuántos electrones? Voy a ponerlo aquí como el orden de enlace en H2. ¿Cuántos electrones tengo en orbitales de enlace? 2. 2 nada más. Son los que están situados en el orbital sigma de enlace. ¿Cuántos electrones tengo en orbitales de antienlace? 0 vaquero, ¿no? No hay ninguno. Entonces, 2 menos 0. Tendría un 2 entre el 1 medio de afuera, o por el 1 medio de afuera. Eso es 1, ¿no? Tengo un orden de enlace de 1. Eso quiere decir que tengo que tener un solo enlace en la molécula de hidrógeno. Este orden de enlace de 1 se traduce como este enlace covalente que yo tengo aquí. ¿Va? Profe, ¿Sí? no entendí cómo se saca el antienlace. Los orbitales de antienlace son los que desestabilizan a la molécula. ¿Ah? En este caso, solo tengo este orbital de antienlace. Ya no tengo electrones en orbitales de antienlace porque todos los ocupé. Acuérdate que tenía 2 en total. Todos los ocupé en llenar el orbital de enlace. Los aparé aquí abajo los 2 electroncitos que tenía. Entonces, este se quedó sin electrones. Por eso es que aquí a la hora que hago el cálculo del orden de enlace, digo que hay 0 electrones en orbitales de antienlace. ¿Ah? Vale. Vamos a hacer otro ejemplo para que quede más claro. A ver. ¿Cómo será la molécula del helio? Todo consiste, o todo empieza, desde que yo pinto con respecto de la energía potencial los orbitales atómicos y de ahí planteo el diagrama de correlación. Para el helio, la configuración electrónica es 1s, pero tiene 2 electroncitos. Ajá. El otro helio tendría también una configuración electrónica 1s2. ¿Ok? Ahora, estos orbitales 1s se combinan linealmente de la misma manera que ocurrió con la molécula de hidrógeno y formarían un orbital sigma de enlace, que seguiría siendo la pelotita de rugby. Déjenme ponerlo en negro. Sería el orbital sigma de enlace. Y me formarían también un orbital sigma de antienlace, que sería los ojitos del visco. Ajá. Como es de antienlace, le voy a poner aquí el asterisquito. O sea, estos dos se combinaron linealmente. Entre los dos me formaron un orbital estabilizante o de enlace.
y un orbital desestabilizante o de antienlace. ¿Va? Ahora tengo 4 electrones en total en orbitales atómicos. Voy a llenar los orbitales moleculares con esos 4 electrones, obedeciendo la regla de la máxima multiplicidad de juntos. O sea, simplemente eso significa que voy de abajo hacia arriba. Ahí les va. Es 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál es el orden de enlace en la molécula de hidrógeno? De helio, perdón. Veamos. Vamos a hacerlo otra vez pian pianito. Es un medio, me dice la fórmula, de electrones en orbitales de antienlace. De enlace, perdón. Son estos dos. Entonces tengo 2 electroncitos ahí. Menos los electrones que se encuentran en orbitales de antienlace. ¿Cuáles son? Son estos de acá. ¿Cuántos son? Son 2 también. ¿Ok? 2 menos 2 es 0 por el 1 medio de afuera. Me da un total de 0 orden de enlace. Ajá. Eso quiere decir que la molécula de helio no puede existir. O sea, el análisis que estoy haciendo aquí tiene que ver con la energía. Me decía en el caso de la molécula de hidrógeno que era más estable que se forme la molécula de hidrógeno a que los átomos se encuentren desbalagados, cada cual por su lado. Eso se traduce en una minimización de la energía potencial. Pero ¿qué ocurre con el caso de la molécula del helio? Lo mismo estabilizo que desestabilizo. Entonces, en resumen, no tengo ninguna contribución favorable a la energía potencial. Por lo tanto, para los átomos es mejor encontrarse desbalagados que estar unidos formando una molécula. Ajá. En eso se traduce un orden de enlace de 0. La molécula no existe, no hay enlace entre los átomos de helio. ¿Ah? Y eso es consistente con lo que ustedes saben de química. Acuérdense que hasta la fecha no existe ningún compuesto elaborado a partir de helio. En general no se esperaría para ningún gas noble, ¿no? El que tuviéramos enlaces. Y de hecho, no tenemos ningún compuesto de gases nobles en el que tengamos, por ejemplo, xenón 2, kriptón 2, etcétera. ¿Se acuerdan que sí teníamos compuestos de xenón o de kriptón? Pero no existen las especies covalentes. Xenón 2, kriptón 2, argón 2, etcétera. O sea, eso está contrapuesto con lo que yo analizo de la teoría del orbital molecular. No puede existir aquí un enlace covalente entre 2 átomos de un gas noble. ¿Ok? Entonces, ya empiezo a tener una predicción. Bueno, empiezo a tener una teoría que es adecuada para hacer predicciones a nivel experimental. ¿Ah? Aquí lo difícil muchas veces es interpretar el diagrama de correlación. Ya no tiene una interpretación directa como ocurría con el diagrama de la estructura de valencia. O sea, ¿se acuerdan que el diagrama de hibridación se traducía justamente en eso, en una geometría molecular que yo entendía en términos de hibridación? Aquí ya no está expresada de forma evidente la hibridación. Sí existe, pero se encuentra de una forma implícita que muchas veces es difícil de leer. Fíjense, ¿cómo era la molécula de hidrógeno? Yo ya no la puedo entender en términos de una onda del tipo de un balón de rugby, como el que yo veía en la teoría del enlace de valencia. Ahora, ¿cómo es la molécula de hidrógeno? La voy a pintar aquí en rojo, de acuerdo con esta teoría. Si yo tendría una onda, estilo balón de rugby, en la que se encuentran apareados 2 espines, pero también tengo superpuesta otra onda, que es una onda desestabilizante, que tiene la forma de los ojitos del visco. Acá yo tengo un cambio en los signos de fase. Esta onda de acá, la rojita, es de fase positiva. Ajá. Ya no es fácil interpretar este otro dibujo que tengo hasta abajo en términos de una geometría, etcétera. Sin embargo, esta teoría del orbital molecular me ofrece muchísima información sobre un sistema químico. Nos vamos a tardar, unas 2 o 3 clases analizando el tipo de información que me ofrece el diagrama de correlación
de la teoría del orbital molecular. ¿Dudas acerca de cómo se construye? ¿Ninguna? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Analicemos a la molécula de flúor. Todo empieza con la representación con respecto de la energía potencial de los orbitales atómicos. Lo voy a pintar así. Este es el orbital 2pz, este es el 2py y este es el orbital 2px. Ajá. ¿Cuál es la configuración electrónica del átomo de flúor? En estado basal sería 1s2, 2s2, 2p5, ¿no? Tengo que distribuir aquí 5 electroncitos. 1, 2, 3, 4 y 5. Este es el flúor de la izquierda. Vamos a pensar que la molécula tiene 2 flúors conectados, ¿no? Este es el del lado izquierdo. El del lado derecho tiene la misma configuración electrónica. 1s2. Luego acá arriba se encuentra 2s2. Y acá arriba en energía se encuentran los orbitales p. 2px, 2py, 2pz. ¿Ok? Procedemos de la misma manera que le hicimos para el átomo D y para la molécula de hidrógeno. Va a haber un orbital sigma que se forme de la combinación lineal de los orbitales 1s de un lado y 1s del otro lado. Es un orbital estabilizante, sigma de enlace, y va a tener una contraparte, sigma de antienlace. Para distinguirlos unos de los otros, voy a decir que este es el orbital sigma 1 de enlace y este es el orbital sigma 2 de antienlace. Luego, 2s, esta sería la combinación de dos pelotas que se suman y dos pelotas que se restan, ¿no? Este sería el orbital cuando se restan. Ahora, 2s también tienen simetría esférica. Tiene que haber una contribución, una combinación lineal, que ocurre cuando los dos orbitales 2s se suman. Aquí estoy haciendo una simplificación porque se acuerdan que el orbital 2s en realidad es una pelota concéntrica a otra. El núcleo está aquí. Pero bueno, si me fijo nada más en la envolvente de fase positiva que se encuentra hasta el final, vería que es una pelota como ocurría con los orbitales 1s, ¿no? Entonces estas son contribuciones de 1s con 1s. Estas son contribuciones de 2s con 2s. Bueno, entre las dos van a generarme también un baloncito. Ese va a ser el orbital sigma 3 de enlace. Ajá, o sea, entre estas dos los núcleos se aproximan hasta acá. Tendría también un baloncito. También voy a tener dos ojitos de visco que van a ocurrir cuando los dos orbitales se resten. Aquí están los ojitos de visco, ¿no? Tenemos un cambio de fase. Aquí tenemos fase positiva y aquí la fase se vuelve negativa. Estos ojitos del visco van a estar aquí arriba en energía potencial. Ok. Y voy a llamar a ese orbital sigma 4 y es de antienlace. ¿Están de acuerdo? Entonces, estos que me forman el baloncito me generan este de acá. Estos que son los ojitos del visco me generan este de acá. Déjenme borrar esto de aquí para tener un poco más de espacio.
Ahí no los hubiera borrado, los hubiera nada más movido. Bueno, ni modo. Los voy a pintar aquí arriba. Este era el orbital 2pz, 2py, 2px. Y teníamos una ocupación de 5 electrones, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y de este lado lo mismo. 2px, 2py y 2pz con 5 electrones. Ahí está. Ok. ¿Qué es lo que va a pasar con los orbitales P? Vamos a suponer que el eje internuclear se encuentra sobre la dirección X. Eso quiere decir que voy a tener un cacahuate que se encuentra justamente sobre esa dirección. Es el cacahuate PX. Y lo voy a sumar con otro cacahuate del otro flúor que se encuentra justamente en la misma dirección. Es el otro orbital 2px del otro átomo de flúor. ¿Va? Los signos de fase son negativo, positivo. Me conviene que sea de este lado positivo y negativo. ¿Qué es lo que me dan? Los núcleos se aproximan hasta que se minimiza la energía potencial. ¿Qué pasa con las fases positivas? Se interfieren de forma constructiva y me generan una región con signo de fase positivo, ¿no? Y las fases negativas no se interfieren, no se alcanzan a traslapar, no se alcanzan a ver. Entonces me generan dos orejitas. Es lo que habíamos visto que era como la cara del changuito, ¿no? O el dulce. ¿Y qué simetría tenía? Si yo ponía mi ojo aquí, vería que aquí está un núcleo, detrás está el otro. Había esta parte radial, que serían las orejitas de fase negativa, y está rodeado de esta otra fase, que es positiva y más grandecita. ¿Qué simetría tiene? Sigue teniendo simetría sigma. Sigue siendo radialmente simétrico con respecto del eje internuclear. Entonces, ese orbital 2px que se combina linealmente con el otro orbital 2px, me van a dar un orbital estabilizante que tiene simetría sigma. Como sigue teniendo simetría sigma, lo voy a llamar orbital sigma 5 y es de enlace, es estabilizante. Ajá. Ahora, ¿cómo se forma la contraparte desestabilizante? Ocurre también con el orbital 2px, al cual le estoy sustrayendo el orbital 2px del otro lado. Conservamos los signos de fase. Este es negativo, positivo. Este es positivo y negativo. Los núcleos se aproximan hasta aquí. ¿Y qué pasa con las fases? Ahora vería que este signo negativo afecta a las fases de este otro orbital. Entonces ahora tendría algo así, miren. Acá voy a tener una fase grandota y negativa. Y acá tengo una fase chiquita, un lóbulo chiquito y positivo. Acá cambia el signo, entonces tendría un lóbulo chiquito de fase negativa y acá un lóbulo grandote de fase positiva. ¿Qué simetría tiene si yo lo veo desde acá? Estarán de acuerdo conmigo en que tiene una simetría sigma todavía, pero chequen, ahora tengo la presencia de un plano nodal perpendicular al eje internuclear. O sea que, si bien sigue siendo un orbital de tipo sigma, la presencia de este plano nodal lo convierte en un orbital sigma de antienlace. Ajá. Sería
una contribución simétrica a la contribución sigma 5. La voy a llamar contribución sigma 6 y es de antienlace. Déjenme ponerles aquí. Estas líneas punteadas indican correlación. O sea, acá tengo también correlación de este orbital con este otro, de este con este otro. Luego los orbitales 2s se correlacionan para formar este conjunto de enlace y de antienlace. ¿Ok? Estas contribuciones sigma 5 y sigma 6 de antienlace fueron las que ocurrieron entre los orbitales px nada más, que son los que se encuentran en la dirección del eje internuclear. ¿Qué pasa con los que no se encuentran sobre el eje internuclear? Por ejemplo, el orbital PY, 2PY, se encuentra sobre el plano del pizarrón y lo voy a combinar linealmente con el orbital 2PY del otro átomo de flúor. Los signos de fase son estos. Ya saben, los núcleos se aproximan hasta cierta distancia y que, ay, perdón, aquí me faltó un signo positivo. Y aquí voy a tener que los lóbulos se interfieren para formar un lóbulo aquí grandote de fase positiva y un lóbulo por abajo grandote también de fase, este tiene fase negativa. ¿Ah? Tengo un plano nodal en el eje internuclear, o sea que ¿qué simetría tiene este nuevo orbital? Ajá, es un orbital que tiene simetría pi. Entonces la contribución de PY con PY del otro lado me va a generar un orbital estabilizante que tiene simetría pi. Ahora, ¿dónde se encuentra? Bueno, este es 2PY con 2PY, ¿no? ¿Dónde se encuentran PZ y PZ? Se encuentran entrando y saliendo del plano del pizarrón. Pero si se fijan, yo los puedo pintar de la misma manera que los orbitales PY. O sea, la única diferencia es que son ortogonales, ¿no? Pero su cantidad de traslape va a ser exactamente la misma. O sea, se van a orientar de forma paralela, uno con respecto del otro. Y me generarían también un orbital de tipo pi. Los núcleos estarían acá. También tendría acá una nube orbital con signo de fase positivo y una nube orbital acá con signo de fase negativo. Sigo teniendo un plano nodal en el eje internuclear, entonces esto también tiene simetría pi, ¿no? La única diferencia es que ese orbital, pi, va a ser perpendicular al plano del pizarrón. Está entrando y saliendo. Ahorita por comodidad yo lo puse así, ¿no? Entonces, también voy a formar aquí otro orbital pi, nada más que ese salió de la contribución de el orbital PZ con el orbital PZ de este lado. Ajá. A este conjunto de simetría pi, o sea, los dos orbitales los voy a llamar pi1 y sé que son orbitales estabilizantes, son de enlace. Están por debajo en energía potencial que los orbitales atómicos que les dieron lugar. ¿Ah? ¿Cómo se verán las contrapartes de antienlace? Vamos a ver para el caso de PY y PY. Déjenme nada más pintarles que este orbital corresponde a este de aquí. Y en color verde, este orbital corresponde a este de acá. Ok. Las contrapartes de antienlace. Ahora, a un lóbulo orbital de tipo cacahuate, le tengo que restar otro. Ok. Los núcleos se aproximan hasta acá. ¿Y cómo se verá esto? Vean. Se va a ver más o menos así. La densidad electrónica tiende a escapar del eje internuclear. Este sigue teniendo los signos de fase positivo y negativo. Y al de acá le voy a cambiar los signos de fase. O sea, va a ser de la misma manera, pero con fase contraria. Positivo, negativo. Sigo teniendo un plano nodal en el eje internuclear. O sea que, ¿qué simetría tiene el orbital? Sigue teniendo simetría pi, pero ahora tengo otro plano nodal perpendicular al eje internuclear. Eso hace que el orbital tenga simetría
pi, pero de antienlace. ¿Ah? Entonces va a haber una contribución de PY menos PY que me formen un orbital pi de antienlace. Y ya me pueden ir adelantando ustedes que la contribución de PZ va a ser idéntica, nada más que ortogonal a esta. O sea, va a estar entrando y saliendo del plano del pizarrón. O sea que acá yo podría tener esta otra contribución, que sería la de PZ con PZ. Y también tiene simetría pi. Entonces, a este conjunto le voy a llamar conjunto pi2, pero es de antienlace. ¿Va que va? Estos son los orbitales moleculares. Los voy a señalar con mi lápiz arcoíris. Todos estos de acá son los nuevos orbitales que se formaron en la molécula. Ya no existen los orbitales atómicos, ya solo existen los orbitales moleculares. Ahora, ¿cuántos electrones tengo en orbitales atómicos? Tengo para cada flúor 2, 4 y 5 son 9, ¿no? Y 9, 18. O sea, entre los dos flúors tengo un total de 18 electrones. Voy a llenar los orbitales moleculares con esos 18 electrones, obedeciendo la regla de la máxima multiplicidad de Hund. O sea, voy de menor a mayor energía potencial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí está la regla de la máxima multiplicidad de Hund. 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Hasta ahí termino. Calcúlenme, por favor, el orden de enlace. ¿Quieren que hagamos las cuentas? Pues Vamos a hacerlo. hacerlo. ¿No? Sí, a ver. No, Excepto en el sigma de PX. así es. En el de antienlace, ¿no? Vamos a hacer las cuentas. ¿Cuántos electrones en orbitales de enlace tengo? Aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10 y ya, ¿no? ¿Cuántos electrones tengo en orbitales de antienlace? Déjenme utilizar otra vez mi lápiz arcoíris. Tengo 2, 4, 6, 8. Diez menos 8 casi siempre es 2. Entre 2 es igual a 1. Eso quiere decir que la molécula de flúor tiene que tener un solo enlace. Ajá. Y bueno, ya sé que por ahí tienen que haber pares libres. Eso me lo dice la teoría del enlace de valencia, ¿no? Completo simplemente el octeto, los pares libres que tiene la molécula. Pero de lo que sí estoy seguro es que este orden de enlace de 1 corresponde a este enlace covalente que veo aquí. ¿Va? Ok, les voy a pedir otro favor, chicos. Calcúlenme el orden de enlace, nuevamente, pero si yo me deshago de todo este conjunto de acá. O sea, voy a ignorar a esos electrones. Calculen el orden de enlace únicamente considerando los electrones de valencia. Sigue siendo 1, ¿no? Sigue siendo 1. De aquí sale una conclusión importante. Bueno, me dice la teoría que, en principio, todos los electrones del átomo se combinan linealmente para generar el conjunto de orbitales moleculares. Pero en la práctica, es suficiente con que yo considere a los puros electrones de valencia. Finalmente, los electrones de valencia son quienes me definen el sentido químico de las cosas, ¿no? Estos electrones internos, se llaman también electrones de core, no juegan a la química.
Entonces, una simplificación importante es que yo los elimine y el diagrama de correlación no se ve afectado en nada. ¿Va? Es una simplificación importante para hacer menos talacha. No afecta en nada ignorar a los electrones internos, los que no se encuentran en la capa de valencia. ¿Sale? Vamos a hacer otro ejemplito. Profe, yo tengo una duda. A ver, ¿cuál? Bueno, es que en la parte de arriba, ¿por qué el antienlace de 2px no tiene ninguno? El antienlace de 2px. ¿Te refieres a este de acá? A Sí. ver, lo voy a circular con mi lápiz arcoíris. ¿Te refieres a este de acá? Sí. Ah, porque ya no me alcanzaron los electrones. Tenía 18 electrones en total y llené los orbitales moleculares con esos 18 electrones. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ya no me alcanzaron para llenar el orbital sigma 6 de antienlace. De hecho, si se hubiera llenado el orbital sigma de antienlace, no tendría orden de enlace. Tendría un orden de enlace de 0. Esto quiere decir, o sea, en términos energéticos, lo que me está diciendo este diagrama es que hay más contribuciones que contribuyen a un descenso en la energía potencial que las contribuciones que hacen que se incremente la energía potencial, o sea, que desestabilizan al sistema. En resumen, tengo una estabilización que le gana a una desestabilización, por eso es que tengo orden de enlace. ¿Ah? Vale, gracias. ¿Quedó claro? Sí, gracias, profe. Ok. Como en la teoría anterior, aquí hay que hacer un montón de ejemplos para que quede clarito. Entonces, ¿qué les parece si pintamos a la molécula de oxígeno? Ya sabemos que es suficiente pintar a los puros electroncitos de valencia. Entonces, para el oxígeno, los electrones de valencia son 2s, con una ocupación de 2 electrones, y acá se encuentra 2px, 2py y 2pz. Para el otro oxígeno ocurre lo mismo. Los electrones de valencia se encuentran en orbitales 2px, 2py, 2pz y un orbital 2s, ¿no? La ocupación en orbitales p es de 4 electroncitos. Ahí está. Cámara. ¿Ok? 2s con 2s se combinan linealmente. Me forman una contribución sigma 1 de enlace y una contribución simétrica sigma 2 de antienlace. La correlación está indicada por estas líneas punteadas, ¿no? Otra vez voy a decir que el eje internuclear se encuentra en la dirección Z. Entonces, el orbital 2, ¿dije Z? Si dije Z, olvídenlo, sobre la dirección X. Entonces, otra vez, el orbital 2px se aproxima hacia el otro orbital 2px y me forman una contribución que voy a llamar sigma 3 de enlace y una contribución simétrica sigma 4 de antienlace. La correlación es esta. Voy a poner líneas rojas. Ok. O sea, esta parte de aquí fue el cacahuate que se aproxima sobre la misma dirección del otro cacahuate. Me da las orejitas del chango, ¿no? Que es un orbital de tipo sigma. Y este de acá es el cacahuate que se resta al otro cacahuate. Entonces, eso me da como resultado esta otra geometría, ¿no?
Bueno, ahora, 2PY con 2PY se aproximan de forma paralela. Sería esta contribución, ¿no? ¿Cuál es el resultado? El resultado es una simetría orbital de tipo pi. Sería, lo voy a pintar en color azul, este orbital de acá. Es el que resulta de 2PY, que correlaciona con 2PY. Y también tienen que tener una contraparte de antienlace simétrica energéticamente. ¿Va? Y además, 2PZ se aproxima de la misma manera al otro 2PZ, nada más que los orbitales se encuentran perpendiculares al plano del pizarrón. También tienen simetría pi. Hay una contraparte de antienlace con la misma simetría, simetría pi, y la correlación es esta, ¿no? Este con este y este de acá también con el Z, ¿no? Ahí está. Este es el conjunto pi1 de enlace y este es el conjunto pi2, pero es de antienlace. ¿Cuántos electrones tengo en total? Eso contéstenmelo, es importante. 12. Voy a llenar de menor a mayor energía potencial los orbitales moleculares. Entonces tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Saben qué es el paramagnetismo y el diamagnetismo? ¿No lo saben? Bueno, antes de que se los explique, díganme cuál es el orden de enlace para la molécula de oxígeno. Si quieren lo hacemos otra vez. Electrones en orbitales de enlace son 2, estos de acá, 4, 6, 8. Electrones en orbitales de antienlace los voy a circular en azul. Serían 2, 4. ¿Ok? 8 menos 4 es 4 y eso entre 2 es 2. Lo que ya sabía, la molécula de oxígeno tiene que tener un enlace doble. Ya nada más completo la estructura de Lewis con los electroncitos que hagan falta, ¿no? Ahí está. Este orden de enlace de 2 se traduce en un doble enlace. Pero chequen esto de acá. Los últimos electroncitos, ¿ya vieron que se encuentran desapareados? Bueno, ¿qué es el paramagnetismo y el diamagnetismo? Paramagnetismo es una entidad química que en virtud de tener electrones desapareados, es orientada o es atraída hacia un campo magnético externo. Ajá. O sea, es algo que tiene susceptibilidad magnética. Diamagnetismo es lo contrario. Es algo que tiene todos los espines apareados, por lo tanto es o no afectado o a veces repelido por un campo magnético. Vamos a ver cómo era la molécula de flúor. Fíjense, este es su diagrama de correlación. ¿La molécula de flúor es paramagnética o diamagnética? Paramagnética, ¿no? No, porque fíjense, todos los espines se encuentran apareados. Todos los electrones se encuentran apareados. ¿Ah? Si hay por lo menos un spin desapareado, eso ya implica que hay paramagnetismo. Entonces, la molécula de flúor es perfectamente diamagnética. Ahora chequen la molécula de oxígeno. Tiene 2 espines que se encuentran desapareados. Eso quiere decir que es paramagnética. Ajá. Ahora, espérenme tantito, chicos.
¿Dudas de esto de paramagnetismo y diamagnetismo, chicos? Bueno, en realidad solo existen esas dos propiedades magnéticas, el paramagnetismo y el diamagnetismo. ¿Se acuerdan que el spin, cómo se llamaba de forma correcta? Era el número cuántico de momento magnético, ¿no? Eso quería decir que si los electrones eran afectados por un campo magnético externo, yo los podía orientar de forma paralela o antiparalela, y eso me daba cierta resultante del vector de momento magnético. Bueno, justamente el hecho de que yo tenga espines desapareados hace que el material tenga susceptibilidad magnética, que sea paramagnético, ¿ok? Solo existen esas dos propiedades magnéticas y tienen su origen en cómo se encuentran distribuidos los espines en una molécula o en un material. Entonces, ¿dónde queda todo eso de que hay materiales ferromagnéticos, ferrimagnéticos, antiferromagnéticos, etcétera? ¿Lo saben? Bueno, a nivel microscópico solo existen estas dos propiedades. Esas otras que les acabo de decir son propiedades macroscópicas. Tienen que ver con cómo se alinean los dominios cristalográficos dentro de una estructura cristalográfica. Generalmente nosotros tenemos que un cristal se compone por otros dominios que se llaman cristalitos, son dominios cristalográficos, es decir, son raros los cristales que tienen una unidad estructural perfectamente definida o dicho de otra manera, son raros los cristales que son monocristales, que tienen un arreglo regular a lo largo de las tres dimensiones. En general, los materiales que nosotros vemos son policristalinos, es decir, hay diferentes cristales que se encuentran unidos para formar el material que yo veo a nivel macroscópico. En el lenguaje de la metalografía, estos dominios cristalográficos se conocen como granos. ¿Ah? O sea, cada grano es un cristal y cada cristal tiene una orientación. ¿Ah? Vamos a pensar que este tiene esta orientación, hay otro que tiene esta otra, otro tiene, pues no sé, una orientación en diagonal, etcétera, ¿no? Cada dominio cristalográfico tiene una orientación particular. Si, por ejemplo, cada dominio cristalográfico tuviera un momento magnético, o sea, tuviera paramagnetismo en la misma dirección de los demás, yo vería que a nivel macroscópico esto tiene una susceptibilidad magnética en esta dirección. Tendría un material ferromagnético. ¿Qué pasa si los dominios cristalográficos tienen orientaciones alternadas? Por ejemplo, que este esté hacia acá el momento magnético, pero que este otro lo tenga hacia acá. Y este otro lo tenga hacia acá también, etcétera. Entonces, se cancelan los momentos magnéticos y tengo un fenómeno que se llama antiferromagnetismo. Y así, pero todo tiene su razón de ser o todo tiene su origen en cómo es desde la intimidad la molécula o el átomo, y eso solo se traduce en propiedades que sean paramagnéticas o diamagnéticas. Esto pueden buscarlo en Wikipedia o algo, van a encontrar explicaciones muy bonitas. Ajá. Ahora, aquí viene una pregunta interesante. ¿Cómo sería desde el punto de vista de la teoría del enlace de valencia el oxígeno? ¿Es paramagnético o diamagnético? Ya vi que de acuerdo con la teoría del orbital molecular, el oxígeno tiene que ser paramagnético por estos dos espines que se encuentran desapareados. ¿Cómo es con respecto de la teoría del enlace de valencia? A ver, vamos a hacer el análisis. ¿Cuántos sustituyentes tiene el oxígeno 1, que sería el de acá? 3. 3. Entonces, ¿cuál es la hibridación? SP2. SP2, muy bien. Vamos a pintar rapidito el diagrama de la teoría del enlace de valencia, el diagrama lobular. Si es una hibridación SP2, quiere decir que los lóbulos orbitales se encuentran dirigidos a los vértices de un triángulo, ¿no? Y todavía hay ahí un orbital P que no ha sido combinado linealmente. Se encuentra arriba y abajo, ¿no? Ok. Les voy a ahorrar aquí la chamba. Estos dos son pares de electrones.
lo mismo los dos de acá. Y acá tengo espines apareables. Lo mismo en estos orbitales P, tengo espines apareables. A la hora que llevo a cabo las nuevas combinaciones lineales, vería que se forma un orbital de simetría sigma que me define al enlace. ¿Se acuerdan que la condición de enlace era el apareamiento de espines? Estos se quedan acá con sus pares libres, son electrones que se encuentran apareados. Y por ahí me falta nada más el orbital pi, ¿no? Que formaría el segundo enlace. Se encuentra adelante y atrás del plano del pizarrón. Lo voy a pintar así. Menos y más. Y de acuerdo con esto, también tengo dos espines apareados que formaron el enlace pi. Ok, de acuerdo con la teoría del enlace de valencia, ¿el oxígeno es paramagnético o diamagnético? Diamagnético. Es diamagnético. Tengo una contradicción entre las dos teorías. ¿Ah? Para la teoría del orbital molecular, el oxígeno es paramagnético. Para la teoría del enlace de valencia, el oxígeno es diamagnético. ¿Qué es lo correcto experimentalmente? Bueno, el oxígeno experimentalmente se sabe que es paramagnético. Entonces, a esta teoría le ponemos palomita, a esta le ponemos tache. ¿Cuál es la condición de enlace? Es diamagnético en la otra teoría. Perdón, ¿por qué es diamagnético? Sí. Porque todos los electrones se encuentran apareados, fíjate. Acá tengo electrones apareados, aquí en el enlace pi están apareados, en el enlace sigma están apareados. Todos están apareados, tiene que ser diamagnético. Ahora, ¿se acuerdan que la condición de enlace, de la teoría del enlace de valencia, es el apareamiento de espines? Bueno, esa condición está tan forzada que ahí es donde falla la teoría. Ajá. No tendría que ser el apareamiento de electrones la condición de enlace. Si se fijan, en ningún momento acá en la teoría del orbital molecular les puse que se tuvieran que aparear los electrones ni nada. Simplemente los electrones se distribuyen en su estado de mínima energía, o sea, obedeciendo la regla de la máxima multiplicidad de Hund. Van a haber veces en las que se fuerce que se apareen, otras en las que no, pero no es algo estricto. Acá sí es estricto, por eso es que falla la teoría. ¿Qué evidencias tenemos de eso? A ver, ¿a qué carambas vienen las ballenas aquí al Golfo de California, al Mar de Cortés y todo eso? De hecho, no llegan al Mar de Cortés, se quedan del lado del Pacífico, en la laguna de San Ignacio y todo lo demás. ¿A qué vienen las ballenas a latitudes ecuatoriales? A parearse. A parearse. ¿Dónde comen las ballenas? En el mar. En el mar, pero ¿a qué latitud? Es decir, ¿por qué las ballenas todo el tiempo están en los polos? En el océano Ártico y en el océano Antártico. ¿Por qué no se quedan acá que está más sabrosa la vida, está más calientita? Porque no hay comida. Ajá. La mayor explosión de biodiversidad, en particular me refiero al fitoplancton y zooplancton, se dan a nivel de los polos. Aquí en latitudes ecuatoriales y tropicales, prácticamente los mares no tienen plancton. Entonces las ballenas solo vienen a aparearse, pero para comer, para llenar sus estómagos, tienen que regresarse a los polos. Ahora, ¿por qué hay más plancton en los polos? ¿Qué necesita el plancton para subsistir? Dado que básicamente son algas unicelulares, etcétera. Necesitan oxígeno, ¿están de acuerdo? Si son animales, pues más, necesitan oxígeno para subsistir. ¿Dónde hay más oxígeno? ¿En los mares ecuatoriales o en los mares polares? En los mares polares. ¿Pero por qué? Si el oxígeno es paramagnético, eso quiere decir que tiene que ser atraído por un campo magnético. Así es. Nosotros tenemos un campo magnético en la Tierra, ¿no? Eso quiere decir que el oxígeno tiene que ser atraído hacia los polos. Entonces, ahí es donde vamos a tener la mayor concentración de oxígeno. Y además hay una cuestión adicional. ¿Cómo se mejora la solubilidad de un gas con respecto de la temperatura? A mayor temperatura,
o cuando tenemos algo frío. ¿Dónde es mejor un gas? ¿En algo frío o en algo caliente? En algo frío. En algo frío. En los mares polares tenemos una menor temperatura, por lo tanto el oxígeno se puede disolver mejor, pero además tenemos más oxígeno en la atmósfera, ¿no? Entonces, ese mayor oxígeno disuelto hace que las aguas de los océanos Ártico y Antártico sean más ricas en oxígeno y por lo tanto ahí podemos tener mayor producción de fitoplancton y zooplancton. Por eso es que las ballenas van a alimentarse ahí. ¿Va? Pero eso solo ocurre porque el oxígeno es paramagnético. Si fuera diamagnético, entonces no tendríamos ese comportamiento. ¿Va que va? Va que va. Bueno, entonces, esta teoría está desbancando a la teoría del enlace de valencia. No tan así. O sea, cada teoría me sirve para analizar cierto tipo de cosas. La teoría del orbital molecular, como verán, me sirve para analizar muchísimas cosas, entre ellos el comportamiento o las propiedades magnéticas de un material, me sirven para predecir el orden de enlace y para muchas otras cosas. La teoría del enlace de valencia me sirve para jugar a la química, o sea, si yo tengo a la mano el concepto de hibridación, fácilmente puedo predecir la dirección de una reacción química, etcétera. Entonces, cada una tiene sus bemoles y cada una tiene sus aciertos. La hibridación también, les decía, se encuentra contenida en la teoría del orbital molecular, nada más que de una forma no tan evidente. Después hacemos un ejercicio en el que se involucre el concepto de hibridación. Pero de momento me gustaría que le dejáramos aquí para no recargarlos tanto de conceptos. ¿Qué les parece? Me basta con que de momento sepamos calcular el orden de enlace y las propiedades magnéticas de un compuesto. La siguiente clase hacemos más ejercicios. ¿De acuerdo? Vale. Ok. Bueno. ¿Alguna duda hasta el momento, chicos, con lo que hemos visto? No. ¿Todo bien? No, yo sí. Si le digo que todo, ¿qué me dice? Le digo que se ponga a estudiar y que me pregunte. Pero si me dices todo, pues no manches, ¿quieres que me regrese hasta la época de Galileo o qué? O sea, tiene que haber dudas concretas y esas solo salen cuando uno se pelea con la guía, cuando uno ya se puso a revisar los materiales de estudio y todo lo demás. Si con todo y eso siguen habiendo dudas, entonces pregúntame, pero no me digas todo. ¿Va? Ok, profe. Bueno, Gracias. alguien más te había dicho que había una duda. ¿Qué pasó, Samantha? Bueno, en la guía con el inciso, bueno, en la parte 2 de la guía, ¿Mm? no, en la parte 3, para sacar el diagrama de correlación del yodo y el diagrama lobular. Ok. Ahí esa pregunta ya me la hicieron. ¿Tienes duda qué haces con los orbitales D, verdad? Sí. Bueno, te voy a contestar lo mismo que a tu compañero. ¿Cómo se llama la teoría? Teoría del enlace de valencia. Los electrones en D no son de valencia para el yodo, entonces no juegan. ¿Va? Es suficiente con que consideres los electrones que se encuentran en orbitales S y en orbitales P. Ok. ¿Va? Ahora, si tuviéramos un metal de transición, ojo, ahí sí juegan los electrones en D, ¿va? Pero eso ya es otra historia. Ahorita para elementos representativos, que son los bloques S y P, los electrones D o F no juegan, ¿va? Sí, profe, gracias. Órale, pues. Bueno, Y, entonces bueno, los veo. Perdón, dígame. Tampoco entendí la tarea que dejó en Teams. Lo que se trata básicamente es de que ustedes predigan cuáles serían las hibridaciones para diferentes números de coordinación. ¿Se acuerdan que para el número de coordinación 4, o sea, un compuesto de tipo AX4, la hibridación sería SP3, ¿no? Pero, ¿qué pasa si tenemos 5 sustituyentes? Ahora ya necesitamos echar mano de los electrones en D. Entonces, la hibridación sería SP3D para 5 sustituyentes. Para 6 sustituyentes sería SP3D2, etcétera. Entonces, se trata de reflexionar en ese sentido. Ok, bueno, gracias. Órale, pues. Bueno, ¿algo más, chicos? ¿Todo bien? Ok, nos vemos entonces el viernes. Seré, profe. Gracias, chicos. Hasta luego.
Gracias. Bye. Ya está, profe. Hasta Bueno, luego. profe, Luego. hasta luego. Bye. Gracias.